Hola, bienvenidos otra vez a su espacio legal fiscal. Hoy les vamos a hablar del testamento. ¿Saben ustedes qué es el testamento? ¿Conocen cuáles son los tipos de testamento? ¿Sabes cuáles o si tienes capacidad para testar? ¿Sabes qué se puede testar? ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Sabías que hay un mes del testamento? Todo eso lo vamos a tocar a lo largo de esta cápsula el día de hoy. Bueno, primero vamos a decir que el testamento es la libertad que toda persona tiene para disponer de sus bienes de manera libre y espontánea. Es importante que el testamento o el testador, que es la persona que va al momento ante notario para realizar y la disposición de sus bienes, tenga la total conciencia. Incluso en algunos estados y en algunas legislaciones se dice que el testador tiene que tener la capacidad de hacer un diálogo completo. Es decir, si van y le preguntan, ¿está usted de acuerdo? Y nada más contesta sí o no, monosílabos, se considera que no tiene capacidad de testar. Por eso vamos a ahondar a lo largo de esta cápsula sobre todos los temas que hay. Primero, curiosidades. Por ejemplo, hay algunos estados que se permiten testar desde los 14 años. Hay algunos como Sinaloa, por ejemplo, que tiene el tema ahí, Sinaloa y Quintana Roo, tiene la capacidad de que puedas testar desde los 14 años. Hay algunos otros que es desde los 16 y hay algunos otros como Jalisco, que es desde los 18. Decíamos, lo primero es que tienes que tener la total disposición de tus bienes. Segundo, que tienes que tener la libertad y la voluntad completa, es decir, no puede estar comprometida por una enfermedad. Muchas veces no sé si han oído esta parte de que dicen, oigan, tráiganse un notario para que le dé su testamento cuando ya está en cama. No es como la extrema unción, que llega el sacerdote y le da la unción al enfermo. No, aquí tiene que estar la persona en capacidad total. Tiene que tener la posibilidad de firmar, pero lo más importante, tiene que tener la posibilidad de dialogar y expresar claramente cuál es su voluntad. Hay algunos tipos de testamentos, como los que son los llamados testamentos especiales. Esos se otorgan, por ejemplo, el marítimo, que es cuando se otorga en alta mar, el agrario, el militar, cuando una persona está. Y uno también es por ejemplo, el testamento hecho por extranjeros. Para que un extranjero pueda testar en México, primero tiene que tener alguna bien que pueda testar y segundo, su país tiene que tener la facultad de permitirle a un extranjero testar en México, porque si no se considera nulo. Los otros, los normales, los testamentos que la mayoría de las personas hacemos, es el público que se hace ante notario, y este puede ser abierto o cerrado. El hológrafo, que es cuando lo escriben a manito, cuando vas así levantas una cartita, y el simplificado. Sin embargo, yo sí les recomiendo que si ustedes van a levantar un testamento, de preferencia lo hagan siempre ante notario. ¿Por qué? Porque es la manera en que se debe hacer un testamento y deja bien clara y bien estipulada la voluntad de la persona. El testamento más reciente deja sin vigor a los testamentos anteriores. Entonces, lo que ustedes fijen ante un testamento no está escrito en piedra. Tú vas ante notario, levantas tu testamento y saliendo te puedes ir con otro notario y hacer un nuevo testamento. En el testamento tiene que estar claramente indicada la hora en la que empiezan y la hora en la que terminan y la firma del testador, ¿no? Entonces, nos ha tocado muchos casos de clientes que nos dicen, es que a mí aquí está mi testamento y me dejaron todo. Y luego sale un segundo testamento. Esto es un tema normal, común, y es lo más fácil de hacer. Cada año, en septiembre, en México, se salió por una propuesta de la Segov aproximadamente hace 8 años, en 2000, no me acuerdo qué, pero digamos hoy es 2022, hace 8 años aproximadamente, surgió una propuesta de hacer el mes del testamento. Esto lo que hace es que brinda la opción de que muchos notarios y los colegios de notarios dan un precio preferente para elaborar el testamento. Empezó como en $1,000 y ahorita anda cercano a los $2,000. Sin embargo, aún así es sumamente económico y yo les recomendaría que si tienen alguna disposición que puedan o algún bien que puedan disponer, vayan ante un notario. Es mucho más sencillo y es mucho más barato. A veces, cuando no dejan un testamento claro, pues dejan problemas a los deudos. ¿Qué se puede testar? Se puede testar, como lo decíamos, todos los bienes sobre los que tengan disposición. Bienes inmuebles,
bienes muebles, es decir, tierras, carros, cuentas de banco. Nada más en las cuentas de banco hay que tener una situación. En el momento que tú abres una cuenta de banco, dejas un beneficiario. Ese beneficiario se considera una especie de legatario, es decir, es una designación expresa sobre quién tiene derecho a los bienes. Es decir, la persona que está designada como beneficiario solamente necesita acreditar con un acta de función expedida por la autoridad de que el titular de la cuenta falleció y puede disponer de los bienes. A través de un juicio pudieran ustedes, si se consideran que hay alguien que tiene alimentos o que tiene derechos prioritarios, pudiera ser el tema. Pero si ya vaciaron la cuenta, no hay forma o no hay muchas formas de hacer válido ese tema. Les decía, se puede heredar los bienes y se puede heredar también la patria potestad. Es decir, cuando tú falleces, dejas definido quién quieres que sea el responsable de la patria potestad de tus hijos. Claro, si hay un cónyuge o hay otro padre, va primero él siempre. No podemos decir, oye, no quiero que mi esposa o mi esposo sea el que tenga la patria potestad de mis hijos y que vaya primero mi mamá o una tía o una prima. Pero en el caso de fallecimiento de ambos, ustedes, o si ese es el cónyuge que solamente sobrevive o el padre que solamente sobrevive, sí puede definir quién va a ser la persona que lleve la patria potestad, que sea el tutor de los hijos, que administre los bienes y eso. Segunda cosa que también se puede designar en un testamento, bueno, más bien no una segunda cosa, sino otra más de las cosas que se puede designar, es el albacea. Es decir, el albacea es el responsable en el caso de una herencia de determinar la forma en la que se va a definir o se va a liquidar la sociedad, la masa hereditaria, ¿sí? Todo lo que tienen los bienes, todo lo que el deudor, el de cuyus, le llamamos los abogados, el que murió, dispuso en su testamento. Entonces el albacea se le puede fijar que tenga una remuneración o que no tenga una remuneración. Por lo general el Código Civil de Jalisco sí tiene una remuneración pactada, pero bueno, es una disposición libre y el albacea puede aceptar o rechazar el cargo. De la misma forma, por ejemplo, si tú tienes deudas con el SAT, pues ¿qué crees? Te tengo que informar que tus bienes van a responder ante los bienes del SAT primero, los deudores alimentarios también. Es decir, si tú tienes un hijo menor de edad o, por ejemplo, tienes una persona que tiene una incapacidad a la cual estás obligado a solventar, también es una persona que tiene que, tus bienes tienen que alcanzar para responder ante eso. Y los acreedores diversos. Si tú firmaste un pagaré, le debes a la tarjeta de crédito, pues ahí va a cobrar primero. A veces pensamos que las deudas por tarjeta de crédito o las deudas civiles vencen con la muerte del deudor. No es así. Solamente cuando tienes un seguro contratado. La mayoría de las tarjetas de crédito te hacen firmar un contrato que en caso de fallecimiento, pues la deuda queda saldada. Sin embargo, esa es una disposición extra. La deuda no se extingue por la muerte del deudor. Igual, por ejemplo, en un crédito hipotecario. Si tú debes la casa y la tienes embargada o la tienes, se dice, con un gravamen real, es decir, hay una hipoteca sobre el bien, no es que se extinga al momento de la muerte. Simplemente es que hay un seguro que hace que la deuda deje de subsistir, pero el bien, si por algo dejaste de pagar las deudas, que es muy común, por ejemplo, en el Infonavit, que la gente deja de pagar al Infonavit porque renunció y luego van y fallecen, pues entonces ahí puede haber un tema de que la situación esté que le debas al Infonavit la deuda total o que el bien tenga que ser para responder por el caso del total. Entonces, ahora viene septiembre. Acérquense con un notario de confianza. Está el Consejo de Notarios del Estado de Jalisco, aquí en Jalisco donde estamos grabando, pero en todos los estados hay uno. Vayan con su notario, por lo general el notario tiene un precio especial y acudan y dejen un testamento. No dejen problemas, es mucho más sencillo y es mucho más fácil.